Muy buenas noches con todos los presentes. Hoy día tenemos un invitado de lujo, como les decía por interno. Nos acompaña el doctor José Carlos Fernández Salas. Él es actual docente actual docente de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en urbanismo y una maestría en historia por la Universidad de Harvard. Y en lo profesional se ha desempeñado como asociado senior del área inmobiliaria del estudio Echecopar, muy conocido, y ha ejercido también el cargo de director de urbanismo en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y actualmente es consultor en vivienda y urbanismo de la Oficina de Perú en el Banco Mundial. Y bueno, gracias José Carlos otra vez por estar acá. Vamos a dar inicio a esta entrevista. Y bueno, como te decía, mi primer impulso el primer interés que tuve yo para desarrollarme un poco más en este rubro del derecho inmobiliario fue el derecho a la vivienda. Y muchos seguidores que yo tengo, o sea, yo sé que a veces comparamos derecho de vivienda con el derecho de propiedad, ¿no? Pero es algo diferente, que en realidad no es lo mismo, ¿no? El derecho de propiedad se traslada más a un ámbito territorial, digamos, y el derecho de vivienda implica muchas más cosas, incluso muchas más áreas del derecho, ¿no? Tiene que ver más con las personas, creo yo. Eh, pero bueno, para eso te invité un poco para que nos des más luces sobre esto, dado que tú eres experto en el tema. Así que en este momento voy a dejar de hablar y te voy a ceder la palabra. Muchas gracias, José Carlos, por estar con nosotros. Gracias, Nalu, por la invitación. Y yo estudié primero Derecho, soy abogado, trabajé como abogado por un tiempo, luego estudié urbanismo en una maestría y trabajé también combinando Derecho y urbanismo, esos dos campos. Y lo último que estoy haciendo es estudiar historia en mi doctorado, eh, que es lo que he terminado en la maestría ahora y ahora voy a continuar con el doctorado, que es este PhD que estoy haciendo en historia. Y estoy tratando de vincular ese tercer campo entre derecho, urbanismo e historia, porque me interesan también las preguntas no solo del día a día, no solo de la práctica cotidiana, sino de cómo los temas de vivienda, temas urbanos se van dando en cambios a largo plazo, en cambios estructurales, ¿no? Y no solo los cambios de corto plazo, digamos. Eso es un poco lo que hago. Así que, y como dices, el tema de vivienda es uno de esos temas que es estructural no solo en Perú, sino en general en cualquier parte del mundo. Entonces, feliz de conversar contigo, así que sí, a disposición para las preguntas o las dudas o los comentarios que tengas. Uh -huh. Sí, bueno, tú eres abogado, has estudiado primero Derecho, pero me llama la curiosidad que después hayas ido a otras ramas más grandes como la historia y ahora la filosofía, porque entiendo que, bueno, desde la problemática también que viste, el tema de la vivienda, necesitaste ir a esas otras áreas de historia y filosofía para comprender un poco más eh, este, eh, digamos que este ámbito o este tema central que es la vivienda, que entiendo que es uno de tus temas favoritos o es por lo menos en lo que tienes más expertise, ¿no? Porque urbanismo, vivienda, o sea, está sumamente conectado, ¿no? Entonces, ¿por qué historia y filosofía? ¿Qué fue eso irresoluble que tuviste que ir a esas otras ramas para entiendo que haga más Ujú. sentido todo este estudio, ¿no? Sí, a ver, te respondo. Como digo, no filosofía, de nuevo, sino yo Pero estudié claro, es mención derecho, o bueno, el PhD hace claro, referencia a filosofía. yo estudié Derecho, luego estudié Urbanismo y ahora estoy estudiando Historia, ¿no? El tema de filosofía solo aparece en el nombre nada más, pero filosofía para mí es una cuestión demasiado abstracta y tengo un interés por las cosas que tienen una aplicación un poco más concreta o empírica. Entonces como dices, yo estudié Derecho primero, luego estuve trabajando en el gobierno en Perú después de estudiar Urbanismo
y en el Ministerio de Vivienda en específico, discutiendo el tema de lo que se llama la reforma urbana del 2021. En el 2021, cuando yo trabajé en el gobierno del presidente Sagasti, en el gobierno de transición. Ahí se hizo una reforma, entre otros en temas de vivienda, para generar, y podemos hablar de eso si deseas con más detalle, ver formas en que el Estado pueda generar vivienda más barata. El Estado normalmente genera vivienda más que todo enfocado a clase media, pero ahí no es donde más se necesita. Donde más se necesita es en la vivienda más barata, que es la que necesitan las personas que de otro modo van a las zonas informales, a los asentamientos humanos, y ahí está un poco el juego, ahí está un poco la dificultad. Eso es lo que tuve como experiencia trabajando como urbanista en el ministerio, como urbanista y abogado también. Pero lo que ahora últimamente estoy viendo, y para responder a tu pregunta, estoy estudiando historia porque algunos de los cambios que se necesitan, yo creo, para que un país como Perú, pero no solo Perú, sino otros países en Latinoamérica y en el mundo también, puedan responder de mejor manera al problema de vivienda, el hecho de que una persona simplemente nace en un hogar pobre, y eso es una cosa que no es culpa de nadie, simplemente alguien nació en un lugar, en una familia que no tiene los recursos y que no tenga un techo donde vivir, o que el techo donde vivir cueste tanto para esa familia que no tienen para pagar educación o el desenvolvimiento o la salud de una persona. Ese problema, digamos, responde a cosas de corto plazo, sí, como el hecho de que el Ministerio de Vivienda no dé políticas, no dé bonos, no dé subsidios, no dé hipotecas, o no apoye las hipotecas que el mercado da, pero responde también a problemas más de largo plazo, como por ejemplo, y ese es el centro para mí del tema del derecho a la vivienda, el hecho de que la vivienda sea no un derecho, sino es una mercancía. En el Perú de ahora, y no solo en el Perú, sino en el mundo ahora, una vivienda es una mercancía. Es decir, una vivienda tiene un precio que se transa en el mercado, ¿ya? Eso que está naturalizado, que es algo que, digamos, con lo cual convivimos todo el tiempo y con lo cual el abogado tiene que ver, el ministerio tiene que ver, las municipalidades tienen que ver, eso para mí está totalmente mal. No puede ser que la vivienda sea una mercancía, así como lo es el celular, así como lo es un libro, porque la vivienda, digamos, y ahí viene la lógica, es un derecho, es un derecho que el Estado debería poder proporcionar, así como se entiende que el Estado debería proporcionar el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, al menos un mínimo. Ya si uno quiere tener una vivienda de lujo, una vivienda adicional, eso podría tener una lógica distinta. Pero en el momento actual, la vivienda tiene esa lógica de ser una mercancía que se compra y se vende, y quién la puede comprar, el que tiene dinero, ¿no? Y el problema que tiene eso, lógicamente, es quien tiene dinero, lo tiene porque ha sido su propio mérito. Sí, mucha gente tiene dinero porque es su propio mérito, pero mucha gente simplemente tiene simplemente la mala suerte de que nació en un hogar pobre y no hay dinero para comprar esa vivienda, y entonces ahí se genera ese círculo vicioso de que la gente que no tiene para pagar una vivienda va a los asentamientos humanos, va a las zonas informales. Tenemos como resultado que en nuestro país la mayor cantidad del crecimiento de las ciudades es informal. Ahí está, digamos, el corazón del problema. Digamos, eso es un poco un panorámico lo que hay al respecto. Sí, y de hecho, sobre la informalidad hablo un montón también en mis redes, porque, bueno, es que es un tema súper, súper largo, pero sabes que no me has contestado la pregunta, porque tu respuesta ha ido más, un poco más a políticas públicas, que es, ¿no? Ujú. Pero, ¿dónde veo la historia? O sea, eh, Ya, no termino de entender eso. sí, lo que estoy haciendo en el estudio histórico que estoy haciendo es lo siguiente. En el Perú, muchos pensamos, y eso piensan los urbanistas también, y con ellos es a quienes estoy tratando de responder y criticar, piensan que los problemas de la política de vivienda vienen de los años 90, por ejemplo, de la época de Fujimori, porque ahí se imprimió un esquema neoliberal donde, en lugar de que el Estado construya vivienda o dé más opciones de vivienda,
se dejó todo al mercado y el mercado simplemente le interesa a la clase media alta y no a los pobres. Entonces, muchos urbanistas piensan que de ahí viene el problema. O los que son un poco más de derecha piensan que las cosas vienen de la problemática en la época del gobierno militar o en los años 80. Yo lo que estoy tratando de hacer en mi estudio histórico es que en realidad el, este tema de que la vivienda sea una mercancía, es decir, que se vea a la vivienda y al mercado de suelo. Normalmente, acá ya voy entrando un poco más al detalle. El elemento más caro de la vivienda es el elemento suelo. Digamos, el departamento en su materialidad es más o menos parecido, hablando en Lima, es más o menos parecido en Miraflores que en San Miguel, que en Carmen de la Legua. Es parecido en su materialidad, pero por su localización, por el suelo, donde está ubicado el suelo, ahí es donde varía más el precio, por su ubicación. Entonces, ese elemento de que el suelo sea una mercancía, se compra y se venda al mercado, eso es una cosa que no se ha inventado en los noventas, ni en los ochentas, ni en los setentas. Eso es una cosa que viene de un esquema histórico que es desde el siglo XIX, es decir, desde el comienzo de la República, desde la independencia. En la independencia, y ese es el estudio histórico que estoy haciendo, desde la independencia del Perú había una idea de que la economía es la que va a ayudar a que el Perú se desarrolle, ¿no? Y eso, que parece una cosa totalmente naturalizada, no siempre ha sido así, y hay ejemplos donde han funcionado esquemas distintos, donde la gente, de nuevo, comercializa otros bienes en la sociedad, comercializa otros bienes muebles, pero el suelo es un objeto que se encuentra fuera del mercado. Y hay algunos ejemplos en la historia del Perú y de otros países que yo los quiero encontrar, pero haciendo un estudio más histórico, más a profundidad y mirando mucho más atrás que solamente las políticas públicas de los últimos 20 o 30 años. Ahí es donde, ahí es donde estoy tratando de apuntar en mi investigación. Y bueno, si quieres ahora podemos hablar un poco de ejemplos, pero son normalmente las asociaciones de vivienda, cooperativas de vivienda, confraternidades, cofradías, que son formas de propiedad colectiva que yo estoy estudiando y que lo que quiero hacer es mostrar cómo funcionaban de una manera distinta a cómo funciona la vivienda ahora. Es decir, que había otras alternativas en la historia que, bueno, no hemos tomado, pero que quizás en un futuro puedan tomarse como soluciones más estructurales al problema de vivienda, ¿no? Eso es más o menos el resumen. Genial. Ya, ahora sí, ahora, ahora sí lo entiendo, José Carlos. Eh, ¿Sabes qué? Bueno, el año pasado terminé la maestría en Derecho Registral y una de las conversaciones que teníamos con un querido doctor, que es el doctor Jiménez, que nos enseñó bienes estatales, me acuerdo que alguna vez nos mencionó y nos dijo, pero chicos, o sea, la propiedad no es todo, hay otras formas, ¿no? Un Ujú. usufructo, una superficie, donde se puede ejercer la vivienda. Entonces no pensemos solamente en la propiedad, en ser propietario del suelo para poder pues tener un espacio en donde yo voy a hacer mi vida, ¿no? Que va a ser mi vivienda prácticamente, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pienso que por ahí también hay opciones, ¿no? Ese es un buen ejemplo, y ese creo que es un buen consejo, una buena elección de Roberto Jiménez. Por ejemplo, un ejemplo nada más de lo que acabas de mencionar es el derecho real de superficie, que está en el Código Civil, ¿no? En el Código Civil en Perú está regulado el derecho real de superficie y que en Perú se utiliza, pero se utiliza para proyectos comerciales, más que todo, no para proyectos de vivienda todavía. En la Pero reforma podría, del normal, o sea, podría utilizarse. Sí, y en la reforma urbana del 2021 la hemos incluido como parte de un mecanismo de vivienda social que se llama el Fideicomiso Comunitario de Tierras. Podemos hablar de eso en un momento, pero ¿por qué el derecho de superficie es una opción? Eh, Cuando el derecho de superficie se concibe en los códigos civiles en Europa, se concibe justo como un mecanismo de vivienda. Si tú vas a Alemania, donde también existe el derecho real de superficie, la gente tiene viviendas en superficie. ¿Cuál es el esquema ahí? En la superficie, la característica de ese derecho real es que es uno propietario de la vivienda, pero no es propietario del suelo.
El suelo pertenece a alguien más, pertenece a una inmobiliaria, a una empresa, o al Estado, o a una municipalidad, o a una organización sin fines de lucro. Entonces uno solo es propietario de la vivienda. ¿Eso qué genera? Que la vivienda, como uno solo está pagando por ese segmento de todo el predio, es decir, solo la vivienda, primero la vivienda es más barata, en primer lugar. Y en segundo lugar, esa vivienda es temporal. Es temporal, pero con un plazo suficientemente largo como para que una persona no se preocupe por tener que ser desalojada en un futuro. Por ejemplo, 50 años, 60 años o lo máximo que Hasta, permite el Código Civil claro, es 99 años. 99 años. Entonces la pregunta ahí es, y aquí viene el hecho de pensar fuera de la caja, ¿no? Yo, digamos, una persona de 30 años va a comprar una vivienda. Puede comprar, opción uno, una vivienda perpetua, ¿no? Por hasta el fin de los tiempos. O puede comprar un derecho de superficie por 90 años, ¿no? 90 años es más de lo que yo voy a vivir hasta morirme, ¿no? Entonces me sirve, porque no necesito tener una propiedad perpetua. Me sirve tener una propiedad con todas sus letras, pero temporal, por 90 años, e incluso cuando me muera, cuando falten todavía 20 años, le va a quedar 20 años restantes para mis hijos, si es que tengo hijos, además, porque como sabemos hoy día hay muchas familias que tampoco ni siquiera quieren tener hijos. Entonces, estas opciones que tal vez para una persona de clase media puedan ser opciones y que puedes escoger entre una y otra, para la gente que se encuentra en una necesidad más de emergencia para vivienda, tienen toda la lógica, pero implican mirar esos mecanismos alternativos que no necesariamente son la propiedad plena, digamos, ¿no? Que es lo que comentaba el profesor que mencionabas, con lo cual yo estoy de acuerdo en el 100%. Sí, 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 por ahí hay que pensar, como tú dices, fuera de la caja, ¿no? Pero, ¿sabes qué, José Carlos? Me parece que también se tiene una idea un poco romántica de esto de que las personas, yo sé que hay muchas personas que buscan opciones, las muchas más económicas, y incluso de repente no hay ni para eso y la gente va a invasiones. Pero no todos los que invaden necesitan una vivienda. Y eso lo sabes tú también, ¿no? Yo tengo un libro, no sé dónde está, tengo un libro sobre las invasiones en toda la costa del Perú. Y prácticamente lo que delata este libro es que el 90% de toda la propiedad que ha crecido en los últimos 20 años es propiedad informal, o sea, producto de invasiones. Y justamente es porque la propiedad es un activo, como dijiste al inicio, ¿no? Es un activo por el cual yo puedo intercambiarlo, puedo venderlo, puedo generar ahí una ganancia. Entonces es presa y objetivo pues de incluso muchas mafias. Mafias que pues, se dedican a la invasión, al tráfico ilegal de terrenos, ¿no? Y esos terrenos invadidos, bueno, con el tiempo se van blanqueando, ¿no? Blanqueando formalmente, y luego se van transfiriendo a las personas y ya se incorpora, digamos, al tráfico regular de predios, ¿no? En fin, el problema es muy grande, en serio, y si queremos darle soluciones, a veces pienso que aparecen otras cosas más que nos dicen, no. Pero es una fina pregunta la que haces, porque como bien señalas, un asentamiento humano no es solo de gente que necesite vivienda. Como bien has dicho, mucha gente que ocupa o que participa dentro de una asociación de vivienda en un asentamiento humano está ahí para tener una vivienda más y especular con el aumento del valor ahí. Exactamente, y eso es bueno que lo menciones. Y no sé si ese es el estudio que estabas mencionando, pero en el caso de la reforma urbana del 2021, ¿no? Que salió en el gobierno de Sagasti en julio del 2021, y que es lo que dio lugar a una nueva política nacional de vivienda y urbanismo, ¿no? Y también a la ley 31313, que es la ley de desarrollo urbano sostenible. El estudio
uno de los principales estudios que dio lugar a esa reforma, a esa política pública, fue ese estudio de Grade que mencionaste, un estudio de la consultora Grade que fue hecho por encargo de los gremios inmobiliarios y que básicamente en términos simples lo que dice es que del año 2000 hasta el año 2018, de todo lo que crecieron las 40 ciudades principales en el Perú, de todo ese crecimiento, más del 90%, 93% es informal, solo el 7% es formal, lo cual, entre paréntesis, además, te habla que, ya que tú conversas o trabajas más que todo con abogados, eso te habla de que el derecho formal que estudiamos en la universidad y que miramos en el Código Civil y en los comentarios del Código Civil, probablemente es el 7%. Hay que saber cómo funciona también el espacio de la informalidad, donde funcionan otras cosas que no están en el Código Civil, como las constancias de posesión, las prescripciones adquisitivas, los títulos supletorios, etcétera. Pero cerrando ese paréntesis, esa, esa situación incluye también, como bien has dicho, especuladores, especulación de la vivienda que parte del problema estructural que te comentaba, que como bien has dicho, parte de que la vivienda sea un activo, sea una mercancía. Lo que hizo esta ley 31313 y la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo es tratar de que eso se reduzca un poco, ¿no? Yo ahora estoy tratando de plantear cosas que cambien esto estructuralmente, pero cuando hemos estado en el gobierno, lógicamente, esto era una cosa que no podía hacerse un cambio de 180 grados tan rápidamente, pero sí hubo algunas cosas que se trataron de reducir. Y te doy solo un ejemplo para que, digamos, puedan visualizarlo tú y quienes estén escuchando, que es el reducir la especulación. Cuando estamos hablando de alguien que tiene su vivienda y lo que tiene es un terreno adicional o una propiedad adicional esperando a que aumente su precio, eso se llama especular. Eso se llama especular. Y lo que hace esa ley de desarrollo urbano es tratar de, no vamos a decir castigar, pero incentivar que los terrenos especulativos se metan a proyectos inmobiliarios. Es decir, que si tú eres un tenedor de terrenos y tienes terrenos aparte de tu vivienda, tienes terrenos que los estás guardando, esos, lo que hace esta ley es, te incentiva a que los insertas a un proyecto para que se construya vivienda, que es lo que más necesita la política. ¿Cómo hace eso? Por ejemplo, con una cosa que se llama la sobretasa del impuesto predial, que empieza a aplicarse desde este año, justamente 2024, que es, si tú tienes un terreno, lo que se llaman lotes de engorde, en una zona central de la ciudad donde tiene servicios, tiene agua potable, luz eléctrica, y no lo estás construyendo, bueno, nadie te lo quita, nadie te obliga a nada, pero pagas más impuesto predial, pagas una sobretasa, un doble de la tasa del impuesto predial. ¿Eso qué significa? Que los especuladores, que son de dos tipos, los especuladores, son como tú dijiste, una familia que quiere tener un segundo terreno, pero los especuladores obviamente más grandes son las empresas inmobiliarias. Las empresas inmobiliarias que tienen bancos de tierra. Tienen bancos de tierra que están ahí esperando, 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 hasta que en algún momento se les ocurre ponerlos en el mercado. Por eso ahí cuando se aprobó la reforma urbana en el 2021, quienes más se opusieron fueron las inmobiliarias que tienen bancos de tierra. Los que estaban a favor eran las empresas constructoras, porque las empresas constructoras son las que quieren hacer más proyectos de vivienda y ellas estuvieron de acuerdo, además de las municipalidades, además de la sociedad civil, pero quienes se opusieron y hasta ahora a veces reclaman son las inmobiliarias que tienen una suerte de lógica de especulación. Entonces, tanto los especuladores individuales y familias, pero especialmente los especuladores empresariales, a ellos les cae, digamos, esto que te acabo de comentar, de que si especulas, si tienes lotes de engorde, bueno, pagas un poco más. En otros países, esto es más radical incluso, ¿no? En Colombia además hay obligaciones de tener que urbanizar, hacer habilitación urbana, hacer construcción de proyectos en lotes que se encuentran ya en zonas urbanas. Acá no, acá es más tímido el tema, pero igual eso, ¿no? Igual eso hubo cierta oposición. Esa es la lógica. Entonces, como bien me señalas, la lógica de especulación es una directa consecuencia de lo que estamos hablando, de la vivienda y del suelo como mercancía, y es una de las cosas que la ley trata de combatir, pero en general, en términos generales, es una cosa que tenemos que tratar de reducir para que se pueda manejar bien
el tema de la vivienda y el urbanismo en una ciudad grande o mediana en el Perú. Ese es un tema es un tema en juego que ahorita se está peleando cada día, ¿no? Interesante, interesante cosa, Carlos. Y sabes que cuando hablas de especulación, me pongo a pensar algo. Eh, ¿Tú consideras que realmente los precios de la vivienda en el Perú están sobrevalorados gracias a esa especulación? Ahí hay dos cosas. Una es que yo siempre me opongo a hablar del Perú en general, ¿ya? Porque, porque es muy diferente la ciudad de Lima. Yo además soy de provincias, yo no soy de Lima, entonces es muy diferente la ciudad de Lima de la ciudad de Cusco, de donde yo vengo, por ejemplo. Yo soy de En, Arequipa. por ejemplo, ¿no? En Arequipa, en Cusco, en Lima, la lógica o el mercado inmobiliario es totalmente diferente en muchos aspectos. Y evidentemente dentro de cada ciudad también. Los precios y la especulación y el sobrevalor que existe en una zona de la ciudad depende de varias cosas. Por ejemplo, si es que ahora en Lima se está dando el tema de la construcción de las líneas adicionales del metro. El metro de Lima genera una dinámica de aumento de precios en todas las zonas alrededor de las estaciones, y eso es un incremento de valor que se da tal vez de manera objetiva. Entonces, eso por un lado, para no hablar, digamos, en términos generales, que es bien difícil. Y luego, lo segundo es, los precios. No se puede hablar de un precio objetivo, de un precio real, ¿no? Y siempre soy desconfiado de las tasaciones y de las metodologías de evaluación, que la verdad tienen un elemento siempre subjetivo, tienen un elemento de experiencia, nunca son una cuestión totalmente objetiva, técnica, clara, ¿no? Y está bien, porque los precios en realidad son un resultante de una interacción entre las cosas de la oferta y la demanda. Entonces yo creo que es las percepciones y la especulación son también parte de lo que genera el precio. Entonces, si el precio aumenta como resultado de la especulación, ese no es un precio falso, eso es un precio real. El problema es que las cosas tengan precio. El problema es que cosas que son inherentes a las personas tengan precio, como tu vida, como tu identidad, como tu salud, que eso tenga precio, eso es lo problemático, ¿no? Ese es yo creo que la madre del cordero, y en el caso de la vivienda, también. El hecho de que uno pueda vivir en una vivienda básica para poder desarrollarse uno en su dignidad humana, tiene precio en el Perú. Ese es el problema, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es el derecho a la vivienda? Justo el derecho a la vivienda justo es, digamos, un símbolo de quienes luchan, o yo me incluiría también ahí, quienes luchamos porque la vivienda, de nuevo, no sea algo que compras en el mercado como lo que compras un celular. No, que haya algún determinado mínimo, alguna determinada garantía que hace el Estado, ¿no? Y ya digo, desde los años 90, las viviendas sí tienen un apoyo del Estado. El Estado pone harto dinero en realidad, a través de bonos, a través de subsidios, a través del Fondo de Vivienda, pero eso va normalmente a la clase media, media alta. Los proyectos de crédito a mi vivienda se dan en zonas céntricas de la ciudad de Lima. Entonces, por eso, eso es en lo que consiste el derecho a la vivienda. Es decir, si tenemos derecho a la vivienda, entonces tenemos derecho a reclamar al Estado que la vivienda no sea solo una mercancía, sino el Estado se moje, el Estado ponga de sí para que la vivienda de algún modo, digamos, no quiero ser optimista, que se garantice para todos, pero que empiece a trabajarse para que se pueda garantizar a cada vez más personas. Eso es en lo que consiste el derecho a la vivienda, como cualquiera de los derechos que existen en el ordenamiento jurídico ha sido. En determinado momento, el derecho de propiedad también era una respuesta al Estado, ¿no? El Estado tenía un mayor poder para hacer y deshacer respecto de la propiedad en cualquier zona de un país, en cualquier zona de una monarquía. El derecho a la propiedad en su momento fue, bueno, yo tengo un derecho de propiedad y me puedo defender del Estado y exigirle, cumple con mi derecho de propiedad, y si me la vas a quitar, reconóceme un justiprecio. La vivienda es lo mismo. La vivienda es, oye, en este estadio de la historia, siglo XXI,
y ya hemos entendido que la vivienda es algo que el Estado tiene que garantizar hasta cierto punto, ¿no? Tiene que garantizar poco a poco el acceso a la vivienda. Y así en otros países ya hay una garantía básica de vivienda, ¿no? Siempre la gente pone el ejemplo de Singapur, donde pobre, rico, de cualquier proveniencia, tienes garantizado una vivienda, eso de por sí. Hasta acá en Estados Unidos, que es, digamos, la epítome del capitalismo y del libre mercado, el Estado hace vivienda construida por el propio Estado. Eso en el Perú todavía la gente está recién aceptando, recién se aprobó eso en la ley 31313 en 2021, pero recién se está implementando. Aquí en Estados Unidos hay esto que se llama vivienda pública, public housing, y ese public housing existe hace décadas. Entonces, en eso consiste el derecho a la vivienda, en ese tener derecho a reclamar al Estado una suerte de mínima garantía respecto de la vivienda. Y esa garantía, la pregunta, y podemos hablar de eso también, es si la tenemos o no actualmente, ¿no? Y ya te adelanto la respuesta es que sí, tenemos el derecho a la vivienda, está ya en nuestro ordenamiento jurídico y podemos ejercerla, ¿no? Claro, no está a nivel constitucional, pero sí lo tenemos en normas más especiales, ¿no? Como la que mencionas. Pero no solo a nivel de leyes, también está en tratados internacionales, Ah, claro. suscritos por el Perú y por la Constitución, esas normas tienen rango constitucional. Ahora no me acuerdo el número del tratado, creo que es el convenio de derechos sociales y demás que tiene dentro de su articulado el reconocimiento del derecho a la vivienda y como derecho que es un derecho que viene en un tratado internacional y por tanto es un derecho constitucional y así lo ha reconocido ya el TC en al menos una sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces está por ahí, es cuestión de mirar algún artículo tal vez de quienes escriben sobre esto, que son Iván Ortiz o Andrés Devoto, que han escrito sobre esto y el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre eso. Ahora, hay un proyecto de reforma constitucional para incorporar el derecho a la vivienda explícitamente en la Constitución peruana. Eh, no se necesita porque ya está, pero que se haga mejor porque eso le da además un empuje, un impulso político y demás, ¿no? Pero ya es un derecho en el ordenamiento jurídico. José Carlos, quizás nos puedas comentar un poco en tu trabajo en el Ministerio de Vivienda. ¿Qué se está haciendo ahora desde el gobierno para eh, justamente hacer efectivo ese derecho a la vivienda, ¿no? Ujú. Eh, por ejemplo, a ver, lo que ha habido es que en julio del año 2021 se aprueba esta reforma. Es una reforma, digamos, grande de varios temas en julio del año 2021 a través de esos dos instrumentos. La Política Nacional de Vivienda y Urbanismo al 2030, ese es un decreto supremo que se aprueba en julio del 2021. Esa es una hoja de ruta para los próximos 15 años sobre cómo se van a manejar los temas de vivienda y urbanismo desde parte del Estado. Y una ley, que es el componente normativo de esa política, de esa hoja de ruta, que es la ley 31333. Pero siendo tan grande ese cambio lo que hace, yo te decía en sencillo, es hacer que lo que el Estado invierte en vivienda baje de clases medias y se apunte a las clases socioeconómicas más bajas, ¿ya? Entre otras reformas, ¿ya? Y hay programas y proyectos y decisiones específicas que cada uno de los componentes de esa política tiene. Pero todo esto, incluyendo en esta ley, tiene temas bien generales que necesitan aterrizarse. Entonces, esta ley de desarrollo urbano sostenible, la ley 31313, por ejemplo, tiene más de 100 artículos. Es una ley enorme, es una ley general, es una ley orgánica, además, aprobada como ley orgánica. Entonces, tiene que ser reglamentada en varios temas. Tiene un reglamento de planificación, tiene un reglamento de instrumentos de gestión del suelo, que es justamente lo que implica que las municipalidades empiecen a manejar el valor del suelo en las ciudades, una de planificación de gestión del suelo, un reglamento del operador público del suelo, que es el Estado haciendo vivienda, un reglamento de vivienda de interés social y un reglamento de
sanciones, fiscalizaciones y sanciones en temas de vivienda y urbanismo. Entonces tiene 5 reglamentos, es una norma enorme. Hasta la fecha, el Ministerio de Vivienda ya ha aprobado 2 reglamentos: el reglamento de planificación urbana y el reglamento de vivienda de interés social, que ya son normas que existen, están vigentes. Y sobre ese reglamento de planificación urbana, por ejemplo, las municipalidades ya están haciendo sus nuevos planes de cómo creen que deben crecer las ciudades para cada municipalidad. Y el reglamento de vivienda de interés social que salió y además fue parte de una polémica que hubo entre las municipalidades y el Ministerio de Vivienda sobre quién debía decidir cómo se hace la vivienda de interés social, que es todo un tema en sí mismo. En este momento se están trabajando el reglamento de instrumentos de gestión del suelo, el reglamento de operador público del suelo. Entonces, para no ponerlo tan en abstracto, por ejemplo, el operador público del suelo. ¿En qué consiste ese mecanismo? Esto es un mecanismo creado en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Consiste básicamente en que el Estado, en su rol subsidiario, cuando el mercado no llega a proporcionar vivienda suficientemente barata para los sectores que no llegan a tener una hipoteca, no llegan a pagar un crédito a mi vivienda, porque no califican o porque sus ingresos no son regulares y demás, el Estado pueda, en su rol subsidiario, entrar a generar suelo y vivienda más barata, ¿no? Entonces, eso es un cambio de paradigma, ¿no? Que tal vez en otros momentos de la historia tal vez hubieran sido más difíciles porque en determinado momento de la historia, en los noventas, el Perú necesitaba un ajustón económico, ¿no? Pero ahora, obviamente, el Estado ya tiene una situación distinta y hay una función social que tiene que cumplir. Entonces, el Estado lo que va a hacer es tener eso que se llama un operador de suelo, que es básicamente que una empresa estatal de generación de suelo para proyectos de vivienda en específico, para proyectos de vivienda. Eso necesita un reglamento. El Ministerio de Vivienda está trabajando ese reglamento, además con la asistencia técnica del Banco Mundial en específico, ¿no? Por eso yo estoy al tanto de eso y apoyando en ello. Y con esto lo que va a poderse es que el Estado tenga, como digo, una empresa inmobiliaria y que tal vez, si hay municipalidades que tengan la suficiente capacidad técnica, financiera, puedan hacerlo. Por ejemplo, la Municipalidad de Lima ya tiene un vehículo como este que es Emilima, la empresa municipal inmobiliaria de Lima. Y con eso es, digamos, un ejemplo que menciono donde empieza a aplicarse esta reforma que comento del 2021, donde el Estado lo que va a hacer es tener esa iniciativa donde el sector privado no llega, ¿no? Así como pasa con el rol subsidiario del Estado cuando hay una zona del país donde los vuelos comerciales no llegan, el Estado puede entrar ahí, que es el ejemplo típico del rol subsidiario, acá lo mismo, ¿no? La vivienda que no llega a determinados sectores socioeconómicos, el Estado puede cubrirla a través de distintos mecanismos, eso se llama el operador público del suelo. Eso está haciendo el Ministerio de Vivienda. Tiene que terminar de hacer la normativa, ¿no? Y en eso se encuentra, ¿no? Hay normativa que ya ha llegado a aprobar, ya está poniendo en práctica, dando asistencia a las municipalidades. Hay normativa que todavía está trabajando y este tipo de reformas, bueno, tardan, ¿no? Pero son reformas que hay que verlas como a mediano y a largo plazo, ¿no? En eso está el Ministerio trabajando en la normativa, a la par, como siempre, en el Ministerio de Vivienda y en cualquier ministerio, trabajando con cosas urgentes, ¿no? Como las inundaciones, como el hecho de dar bonos de emergencia y demás, que es esa dinámica en la cual se encuentra siempre el gobierno, ¿no? Sí, genial. ¿Sabes, José Carlos? Yo ahora estoy justo un poco... eh, estoy viendo cómo hacer mi tesis, ya. Y has dicho algo que me interesa, porque en este proyecto del que me hablas, de operador de suelos, ¿no? Para proyectos de vivienda, no sé si tú sabes, no sé si lo tienes claro, eh, tú sabes si el Estado ha iniciado un proyecto de inmatricular predios de dominio privado, porque yo pienso que eso debe ser lo primero que se tiene que hacer para evitar las invasiones, porque justamente los traficantes de terreno se aprovechan o van a los lugares que no están inmatriculados y luego ejerciendo la posesión intentan el blanqueamiento de esa propiedad.
¿cierto? Pero si estuvieran inmatriculados a favor del Estado, ya ahí no se podría hacer nada y el Estado podría ejecutar los proyectos de vivienda con mucha más seguridad. Y de hecho creo Ujú. que también se evitarían tantas inversiones, ¿no? Pero ustedes, o tú sabes si se ha considerado esto para el proyecto. Eh, lo que comentas es una función que corresponde, al A menos la en el esquema, SBN, sí. a la SBN. Ujú, a la SBN. Es decir, el operador público del suelo es una empresa inmobiliaria, pero del Estado. Y entonces sus fuentes de financiamiento, bueno, son de distinto tipo, ¿no? Entre otras, serán capital que pueda poner el Estado, será el rendimiento de su propia operación, pero sus fuentes de terrenos son los bienes inmuebles que vienen de dos lugares. Como sabemos, y digamos en términos jurídicos, hubo una reforma bien cuestionable hace algunos años, que es que los bienes del Estado se han dividido en dos: los bienes inmuebles del Estado y los predios estatales. Los predios los maneja la SBN y los bienes inmuebles los maneja la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía. Un desastre de hacer esa división, pero bueno, eso es toda otra historia. Pero cuando el Estado tiene esos bienes y hay algunos bienes que pueden ser útiles para hacer vivienda, el operador público del suelo lo que puede hacer es hacer esa coordinación con el Ministerio de Economía o con la SBN, que es una entidad que depende del sector vivienda. Esos son los entes que, en teoría, se deben encargar de mantener los bienes del Estado, inmatricularlos, sanearlos y demás. Y eso es una dinámica en la cual está la SBN hace muchos años, maneja una cartera de bienes, hay algunos bienes que se encuentran mucho mejor saneados que otros, pero no es nada fácil, ¿no? Evidentemente, mantener incluso bienes inmatriculados, yo te diría, incluso bienes que están saneados, mantenerlos es una tarea difícil, y es cierto, que estén mejor saneados o incluso que se establezcan sanciones para las invasiones, o el hecho de haber, por ejemplo, extendido el plazo de la defensa posesoria extrajudicial, que es un tema que hubo también hace tiempo, son cosas que ayudan tal vez un poco, pero en realidad a donde tiene de la política pública es al origen del problema, que es de dónde viene la demanda para esos terrenos. Viene primariamente de las personas que necesitan vivienda así de barata. Entonces, mientras se ataque ese tema ahí en el fondo, paulatinamente irán reduciéndose las invasiones y esa es la dinámica en la que se encuentra la política. Entonces, eso es una función, como te digo, que más que todo corresponde a la SBN, que lógicamente tiene que conversar con el operador público del suelo en Lima y con los operadores municipales de suelo en otras partes del Perú. Eso sumado a otras cosas que ya no vale la pena entrar, que es que los terrenos se invaden también cuando no se utilizan para algo, ¿no? Entonces, mientras se puedan utilizar para algo, aunque sea como ruta ecoturística, como circuito de trekking, qué sé yo, tienen una mayor posibilidad de protección, como sucede con algunas de las lomas, por ejemplo, que existen alrededor de la ciudad de Lima. Entonces, hay toda una dinámica que también implica el manejar el tema de las invasiones. Lo que sí es claramente inútil es sancionar las invasiones, igual no evita que se sigan dando. Entonces, es un tema más complejo que eso, ¿no? Y eso a veces a los abogados les cuesta entender esa idea de que puedes sancionar, pero igual eso en la práctica no Sí, te da ningún resultado. sí, de hecho ha habido una ley que prohibía las invasiones. Pero bueno, sí, pues, ¿no? Sabes, ya nos hemos pasado el tiempo, te agradezco, José Carlos. Si me permites una pregunta más, hablaste sobre, en toda esta reforma que me comentas, hay un plan para el urbanismo, ¿no? Para controlar cómo crece o diseñar cómo crece la ciudad. Eso es lo que he entendido un poco de lo que dices, ¿no? Y eso me parece sumamente importante, porque yo veo desde la práctica que muchos desarrolladores inmobiliarios, prácticamente el diseño de la ciudad
ha estado en manos de los desarrolladores, ¿no? Porque no había una política o un plan desde el Estado o muchas veces se burlaba lo que se pedía en las municipalidades. Además, en las municipalidades, como tú sabes, hay mucha corrupción también. Entonces, finalmente, los desarrolladores, tratando de ocupar el mayor espacio posible para lotizaciones y con la mínima cantidad de servicios que puedan dar, esa es la manera en cómo ha estado creciendo la ciudad, ¿no? De manera muy desordenada, incumpliendo parámetros y espacios mínimos de área verde, ¿no? Eh, Entendiendo esa realidad del país y considerando esta reforma, ¿tú crees que esta reforma pueda controlar el actual actuar de estos, de las inmobiliarias? Bueno, eso cada día se pone en juego, cada día se va poniendo en juego con lo que hacen los funcionarios municipales, nacionales y también la gente desde otros espacios, incluyendo este. Una cosa que sí no se puede, no hay que pedirle peras al olmo, es que las inmobiliarias van a siempre buscar la maximización de sus beneficios. Y está bien, eso es su función, ¿no? Eso parte de ese problema estructural de que la vivienda y el suelo sean una mercancía, sean un activo, y eso es algo que tal vez en un futuro más a largo plazo cambiará. Pero mientras tanto, las inmobiliarias actúan de acuerdo a su propio mandato, que es maximizar sus beneficios, reducir sus costos y demás. El tema es que eso, el Estado y las municipalidades en específico, tienen el encargo de encaminarlo hacia donde debe haber desarrollo y poner las restricciones específicas y fiscalizar eso. Eso se hace, entre otros, a través de los planes de desarrollo urbano. Eso lo hace cada municipalidad provincial de cada ciudad. En el caso de Lima, lo hace la Municipalidad Metropolitana de Lima. En el caso de Arequipa, lo hace la Municipalidad Provincial de Arequipa. En el caso de Cusco, lo hace la Municipalidad Provincial del Cusco y así. Pero eso no ha sido creado por la reforma del 2021. Eso ya existe desde hace muchos años y décadas en Perú, ¿ya? Lo que hace la nueva política de vivienda y urbanismo del 2021, ¿no? Que es parte de esa reforma urbana que comento, es ajustar algunas cosas en cómo se hacen esos planes de desarrollo urbano, cómo lo hacen las municipalidades. Porque uno de los problemas, y solo para dar un ejemplo, porque es un cambio más grande en varios otros temas, es que como estos planes eran tan complejos de hacer, tenían una serie de elementos innecesarios que antes pedía el Ministerio de Vivienda. Por ejemplo, a una ciudad pequeña de 5.000, 10.000 personas le pedían hacer un análisis a la municipalidad, un análisis de aeropuertos, de ciclovías, de elementos que no tenían sentido en ciudades pequeñas, medianas o mucho más pequeñas, por la lógica de planificación que había, que era una lógica, como algunos llaman, enciclopédica, de hacer documentos demasiado voluminosos y complicados. Entonces, por ejemplo, una lógica de este nuevo esquema de la política de vivienda y urbanismo es que los planes de desarrollo urbano sean más simples, más sencillos, más efectivos a lo que realmente se necesita, para que las municipalidades puedan cumplir con hacerlos, porque antes toda municipalidad tiene que tener plan de desarrollo urbano, pero muchas no lo tenían. Entonces, lo que se está buscando ahora es que se hagan planes efectivos, que se hagan planes más sencillos, que tengan lo necesario que tengan que tener, se hagan de manera más rápida, pero que se tengan. Y se les da algunos incentivos a las municipalidades para que, si tienen plan de desarrollo urbano, se beneficien con algunas cosas. Por ejemplo, si tienen plan de desarrollo urbano, pueden aplicar algunos de los instrumentos de financiamiento, que son básicamente que cuando una inmobiliaria se beneficia con cambios de zonificación o con incrementos de altura, pague un poco de lo que está recibiendo como una suerte de compensación por ese beneficio. Eso las municipalidades lo van a aplicar si es que tienen un plan de desarrollo urbano vigente, aprobado y actualizado. Entonces, todo eso es lo que viene con esa reforma. Entonces, como digo, la idea de tener una planificación del desarrollo urbano y de lo que hacen los privados no es una idea nueva, eso existe hace décadas, pero que sea una planificación más efectiva, eso es lo que ha traído la ley del 2021. Y de la mano de eso, la idea de ir reduciendo ya cada vez uno de los elementos más perniciosos de todo el esquema actual,
que es COFOPRI y la titulación individual, que es parte de todo el problema que tenemos. Esa idea de que si yo invado, lo hago con la expectativa de que me vayan a titular títulos de propiedad más adelante. Entonces, lo que está haciendo el propio Estado es fomentar invasiones porque el propio Estado es el que está titulando, ¿no? Eso es una cosa que con el tiempo irá cambiando con mecanismos como el que hemos hablado del derecho de superficie, del fideicomiso comunitario de tierras, del operador público del suelo, ¿no? Pero no va a ser fácil porque obviamente eso es una cosa que tiene un montón de réditos políticos, tanto para el ministerio como también para el gobierno de turno y obviamente para los congresistas de cualquier gestión. Entonces, pero en eso está, y eso es lo que recoge, por ejemplo, la política del 2021. Ahí está un poco el juego, como te digo, ¿será exitoso o no? Depende de los funcionarios actuales, los funcionarios que vengan, los que trabajen alrededor de los funcionarios, pero también los activistas, los medios de comunicación, los abogados. Lo que sí, yo creo, y como estamos hablando más entre abogados, lo que es importante es que los abogados no miren esto con los ojos cerrados de los abogados, sino entremos en diálogo con los urbanistas, con los de ciencias sociales, para entender la lógica de lo que estudiamos. Porque si solo hablamos entre abogados, nos vamos a quedar siempre en los argumentos legales, en los tecnicismos, en las doctrinas, y no ver cómo las cosas funcionan en la práctica, que a veces es muy diferente. Sí, es un tema vasto. ¿Tú crees que COFOPRI ya no debería formalizar o ser más exigente en la formalización? Porque tenemos una norma que, bueno, hace un corte en cuanto a la posesión de predios no inmatriculados, ¿no? Que es la 29.618, que hace al Estado poseedor de sus bienes y se entiende a los que no están inmatriculados. Bajo esa norma, entonces eh, ya no se podría prescribir bienes si es que la posesión es posterior al 2010. Pero COFOPRI, en los requisitos que pide para formalizar, ¿no? Las posesiones informales o la propiedad informal, ¿no? Eh, era justamente que la posesión tomara inicio antes del 2010. Pero he visto que actualmente hay nuevas resoluciones que amplía esa fecha. Entonces, prácticamente COFOPRI estaría incumpliendo, ¿no? Esta ley. Eh, mm, ¿Tú crees que esta labor de COFOPRI debería, eh, ya no debería realizarse de la forma como lo está haciendo ahora? Totalmente. Te lo digo así, con esas palabras. COFOPRI debería desaparecer. Desaparecer. Eh, En el detalle que mencionas, COFOPRI no debería poder titular igual en terrenos que sean del Estado. Eso de plano es una cosa que la normativa no le permitiría. Pero igual, fuera de eso, a COFOPRI se le van ampliando cada vez, y en eso tiene que ver el Congreso y los políticos, su plazo para seguir operando. A COFOPRI sigue. Y algunos están a favor de eso. Los funcionarios de COFOPRI, por ejemplo, piensan que están haciendo bien las cosas cuando están perjudicando todo el esquema, más bien. Y hay otros que dicen, bueno, hay que ponerles algunas restricciones, algunos candados. Lo que hizo la política del 2021 fue decir, COFOPRI, ya nada de eso, tú lo que te vas a dedicar es tu expertise, que lo tienes y que tienes funcionarios muy buenos, te vas a dedicar a otra cosa, que es Al catastro. catastro. Sí, al catastro. Justo lo que Exactamente. ves. Catastro y el gobierno peruano tiene un préstamo además del Banco Con el Mundial Banco Mundial, sí. para hacer catastro y está avanzando eso, además, está avanzando el catastro en unos distritos priorizados y se está trabajando eso en una nueva metodología para que con eso se pueda cobrar de una mejor manera el impuesto predial y los servicios y demás. Entonces, eso, COFOPRI, más bien, ahí sí puede poner en práctica todo su expertise inmobiliario y también la política del 2021 dice, y que si va a titular, bueno, que titule lo que el Estado sí necesita, que son comisarías, postas médicas, estaciones de bomberos y demás. Pero digamos, vivienda individual, ya olvídate de titular al menos uno por uno. En todo caso, si llega a titular, que lo titule de manera colectiva, por asociación de vivienda, por cooperativa de vivienda, por junta vecinal, no uno por uno, porque ahí empieza a darse la lógica especulativa. Eso es lo que dice la política como hoja de ruta, ¿ya? Eso lo dice como hoja de ruta de acá para el 2035, ¿no? Pero eso, para ponerlo en práctica,
requiere funcionarios que se compren el pleito, muchos de ellos sí lo están haciendo y lo están tratando de hacer, y también que nosotros le exijamos a los políticos que cumplan esta lógica de desarrollo, ¿no? Y lógicamente a nivel de los políticos a veces eso es muy difícil por el rédito económico que tiene el hecho de promover la titulación, de tomarse una foto con una entrega de títulos de propiedad, pero como en todo, ¿no? En el derecho siempre pasa eso, es decir, ¿acaso beneficia que se aumenten las penas de los homicidios en el Código Penal? No, no sirve para nada. Lo que necesitas es una política más importante de seguridad ciudadana, pero igual el congresista, el político lo va a tratar de hacer. Entonces ahí viene el hecho de, y justo por eso tu canal es importante, porque la discusión que se quede en una discusión académica o a nivel de funcionarios no ayuda mucho, ayuda que las ideas se difundan, ¿no? En el público en general. Ahí es donde está, digamos, el problema. Entonces, Cofopri está metido en todo esto y es una entidad que tendría que cambiar radicalmente, ¿no? Exactamente. Y a los que preguntan, entonces, ¿qué hacemos con todas las personas que tienen posiciones? ¿Cómo van a regularizar? Pues existe la opción de la compra. Pueden comprar al Estado. Y ahí se pueden manejar diferentes precios, ¿no? Dependiendo. En fin, Yo tengo una más, yo tengo una dime. más. Lo que podría hacerse es, en lugar de cada persona que ya están, como dicen, poseyendo y usando una determinada zona, en lugar de titular uno por uno y que cada uno tiene su título y compra y vende como quiere, lo que hay, y lo que ya hay en realidad, ni siquiera es algo nuevo, es asociaciones de vivienda. Asociaciones de vivienda que ya se encuentran en cada barrio. Entonces, a quien se le da el título es a la asociación de vivienda. La asociación de vivienda lo recibe, pero la asociación de vivienda no actúa como una inmobiliaria, sino la asociación de vivienda tendrá el mandato de que, bueno, yo mantengo el título y dejo vivir, por ejemplo, en derecho de superficie a las familias que lo necesitan. Y quien quiera salir, bueno, sale del sistema y entra otra familia que lo necesita, porque todo esto se ha dado con título que el Estado ha concedido, y entra otra familia que lo necesita también. Y ahí se puede controlar justamente el hecho de que haya especuladores queriendo entrar. Ahí solo entras si es que tú muestras que necesitas una vivienda. Si eres un especulador, no entras. Y si quieres vender, comprar para revender, tampoco se puede. Entonces, hay también opciones, incluso con las zonas donde ya la gente está viviendo. El Estado cuando da títulos de propiedad está regalando algo, está regalando una titularidad predial en una zona. En lugar de regalarlo para que siga el juego del baile del mercado, lo que puede hacer es titular a nivel colectivo y que esa colectividad mantenga esa asequibilidad de la vivienda en un lugar, ¿no? De otro modo, el Estado pone de su plata con subsidios, con títulos, y eso entra al mercado y se genera la misma lógica de especulación. Ese es el esquema. Y yo volviendo a lo que comenzamos la entrevista, eso ya ha habido en la historia del Perú en varios momentos. Y yo lo que estoy haciendo en mi trabajo del doctorado es estudiar eso y mostrarlo, y lo que quiero hacer es escribir un libro donde eso lo muestro para que no sea una cosa rara lo que yo estoy hablando a nivel de política pública, ¿no? Eso ya ha pasado, las asociaciones de vivienda ya han sido ese motor de desarrollo en las ciudades en el Perú desde los años 40, 50 y demás. Entonces, ahí está un poco Pero todo esto obviamente implica pensar fuera de la caja y salir un poco de lo que normalmente estamos estudiando. José Carlos, no te quiero pinchar el globito, pero te cuento que hace unos días nomás, no sé si el lunes o el viernes de la semana pasada, tuve una consulta con unos señores que se quejaban porque la asociación les estaba pidiendo dinero para inscribir, o sea, transferirles la propiedad, ¿no? Y también sé de casos en donde las asociaciones prácticamente desaparecen y quedan los pobladores sin saber cómo regularizar un predio. Ujú. Eso existe, eso pasa. Pero eso me encanta que traigas el caso porque no sé si habrá sido tu caso, pero al menos en la católica, nadie en los cursos de reales, ¿no? De derechos de propiedad, nadie enseña sobre las asociaciones de vivienda. No sé cómo será el caso de los abogados que están escuchando, pero ¿qué estudias en reales?
estudias derecho de propiedad, usufructo, superficie, 949, transferencia de propiedad, hipotecas, asociaciones de vivienda, nadie te enseña. Y como tú acabas de mencionarlo, en la práctica es una cosa de todos los días las asociaciones de vivienda, ¿no? Y hay que saber cómo funcionan como para poder implementar una política. De todas maneras, las asociaciones de vivienda, como cualquier institución legal y política, pueden funcionar bien o pueden funcionar mal. Digamos, las municipalidades o los estados puede irles bien o puede irles mal. Eso nos hace preguntar, ¿no debe haber estado? ¿No debe haber ministerio? ¿No debe haber municipalidad? No, hay que hacer que esas instituciones funcionen bien y siempre va a haber algunas que tengan problemas y eso se tiene que manejar. Las asociaciones de vivienda, si más adelante recibieran y empezaran a recibir ese encargo que yo menciono, tendrían que tener una serie de candados como para que esta lógica de funcionamiento de vivienda y de suelo fuera de mercado pueda mantenerse dentro de determinados cauces y haya una lógica de fiscalización. Normalmente la tienen, una asociación de vivienda normalmente tiene mejor fiscalización que la que tienen las municipalidades o el gobierno. ¿Por qué? Porque la asociación de vivienda tiene mucho más cercana la asamblea de asociados. La asamblea de asociados que son los vecinos. Y la directiva es elegida de la asamblea, justamente por el tamaño que tiene, ¿no? Lo cual no niega que pueda haber situaciones en donde tal vez porque una asociación creció mucho o porque fue una asociación creada de una manera fraudulenta, pueda tener algunos problemas, ¿no? Pero justo ahí viene el tema de estudiar esto desde el punto de vista académico. De todas las asociaciones de vivienda que existen en Lima o en el Perú, ¿cuántas funcionan bien, cuántas funcionan mal, qué tipologías hay, cómo funcionan? Eso, por ejemplo, sería bueno que haya tesistas estudiando. No hay mucho, No me des ¿no? ideas, José Carlos, porque estoy cambiando a cada rato el tema de mi tesis. Eso es bueno, yo tengo algunos estudiantes que están tratando de estudiar un poco de esto también, pero no hay muchos, no hay mucha gente estudiando. No, sí, sí, sí es bastante interesante. Eso, de hecho, una asociación ya es sin fines de lucro, ¿no? Pero bueno, habría que ver cómo fiscalizarlo más allá de lo que tú dices, ¿no? Porque hay muchas asociaciones que muchas veces los que están en los predios son los hijos de los hijos, ¿no? Y ya la asociación hace tiempo fue y todavía siguen en posesión. En fin, hay varios temas ahí. José Carlos, yo te quiero agradecer porque de hecho ya hace rato nos pasamos del tiempo estimado para esta entrevista y yo te quiero agradecer por el magnífico tiempo en serio que he pasado ahora absolviendo algunas dudas con toda la información que me has dado, igual lo he anotado. Te agradezco por estar aquí, por compartir toda tu experiencia, todo lo que tú sabes. Ojalá que después nos podamos reunir otra vez, si así deseas. Y ya, no sé si tienes unas últimas palabras para ya cerrar este conversatorio. Bueno, ya que estamos más hablando con gente tal vez que ve temas jurídicos o temas legales, ya lo que decía, ¿no? Es decir, es bueno para estas cosas conversar mucho con los no abogados para tratar de alimentarnos de ese tipo de temas, ¿no? Y bueno, los que trabajan en la práctica profesional, lo hacemos mucho, ¿no? Para hacer cualquier trámite y demás, uno tiene que estar conversando con arquitectos, con urbanistas, para cuando se hacen planos, memorias descriptivas, para cuando se hacen trámites. Pero eso es bueno, ¿no? Y yo tal vez, como vengo más de la academia, como vengo de enseñar en la universidad, eso me interesa que lo vean especialmente los alumnos, porque a veces los que estudiamos derecho estamos muy encerrados en esa burbuja, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y lo otro tal vez que mencionaría es que, digamos, todo lo que estamos hablando y la experiencia que yo he tenido es lo que, digamos, yo trato de, digamos, promover por haber trabajado en su momento en el sector privado, pero luego en el sector público y luego también en la academia, ¿no? A veces, ¿no? Cuando hay opiniones jurídicas sobre distintos temas, claro, el abogado que es litigante opina desde su opinión de litigante, porque piensa en sus clientes, ¿no? Pero ahí hay que tomar con pinzas las opiniones, porque quienes son abogados litigantes obviamente están pensando en sus clientes del sector privado, pero no están pensando en la lógica de las municipalidades, no están pensando en la lógica sistémica de la ciudad.
Entonces, ese es otro consejo que también yo les doy, es decir, escuchamos las opiniones o leemos en las revistas de derecho opiniones de un abogado, hay que ver quién está haciendo y con qué lógica está haciendo, hay que ver un poco con ojos críticos lo que los abogados están opinando. Entonces, eso también, para eso justamente se requieren experiencias más amplias y hay muchos abogados que lo hacen muy bien justamente tomando en cuenta eso, ¿no? Hemos mencionado, bueno, mencionaste Roberto Jiménez, Gunter González, Iván Ortiz. Hay varios abogados que cumplen con eso, pero muchos otros que hablan, digamos, también desde su propia perspectiva. Con eso también hay que tener cuidado. Y bueno, y lo último que también ya lo había mencionado es el hecho de, para mí, bueno, yo tengo ese canal de YouTube que también ahí subo también algunas presentaciones, las clases, todo lo que puedo para que esté ahí abierto para cualquiera que lo vea. Y por eso también es bueno que tengas ahí un espacio como este, porque la verdad es que, o sea, la información debería ser totalmente abierta. Yo no creo en la propiedad intelectual, para empezar. Entonces, para mí estas cosas deberían circular totalmente de manera abierta, así que mientras más abierta sea la información, mejor. Así que gracias más bien por la invitación y espero que haya sido útil para quienes han escuchado. Claro que sí, José Carlos. Te agradezco otra vez. Y bueno, amigos, muchas gracias bueno, hay varios comentarios por ahí, eh, algunos casos también, pero creo que esta conversación ha sido más del lado de políticas públicas, no tanto para ver casos específicos. Pero me pueden escribir igual, tenemos un grupo de WhatsApp en donde ya somos como 500 personas. Así que si desean se pueden sumar también ahí. Ahí absolvemos algunas dudas puntuales, ¿no? Porque ya sabemos también los abogados que para dar una opinión respecto a un caso tenemos que revisar documentación. Si no, podemos errar en las respuestas que damos, ¿no? Entonces, a las personas que están escribiendo por eso, les voy a dejar un link ahí para que se sumen al grupo de WhatsApp. Y bueno, eso sería todo por ese conversatorio. Muchas gracias, José Carlos.